una relación debe tener conflictos. El tema cómo conflictuamos. No es la cantidad de conflictos, sino la calidad del conflicto. A veces la ausencia de conflictos denota peligrosamente que está llegando a la relación indiferencia. Uno asume un conflicto no saludable. Cuando el conflicto está enfocado básicamente a ver quién gana, quién pierde. Y ni siquiera nos enfocamos en tratar el tema que ha generado el conflicto. Hola a todos, bienvenidos a este espacio especialmente para todas las parejas. Para todas las parejas que enfrentan desafíos como cada uno de nosotros, pero que día a día eligen construir desde su amor. Somos Jennifer Y Guillermo, y hoy tenemos el grato honor de poder compartir con Javier y Paola. Javier y Paola son un matrimonio con 29 años de experiencia, así que hoy vamos a compartir con ellos y vamos a conocer un poquito también de lo que ha sido estos 29 años. Qué gusto, sean bienvenidos, Javier, Paola. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerles por esta oportunidad. Efectivamente, vamos a cumplir 29 años de casados, 20 años en Rema, y efectivamente ha sido un periodo como matrimonio con altas y bajas, ¿no es cierto? Pero al final el saldo ha sido positivo. Muchas veces, sobre todo al inicio, uno idealiza su relación matrimonial y considera que las diferencias, los conflictos, son muy apartados de lo que debería ser una familia, ¿no? Nada tal vez más alejado de la realidad, ¿cierto? Sí. Sin embargo, en esa circunstancia que supuestamente consideramos que las parejas no deben discutir, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que es peligroso pensar así? Un concepto que yo escuché en Rema cuando vimos este programa y que me retó fue que era saludable que una relación tuviera conflictos. Entonces yo dije, si hemos venido a salvar nuestra relación, ¿por qué A nos no están tener diciendo? conflictos. Exacto, ¿por qué pensar que una relación debería tener conflictos, ¿no? Que era saludable inclusive, o sea, ni siquiera aconsejable, sino que era saludable que una relación tuviera conflictos. Entonces dije, se han equivocado, dije, creo que el concepto que han querido decir que no tengamos conflictos, pero la experiencia y estos años de aprendizaje nos han enseñado que efectivamente una relación debe tener conflictos. El tema cómo conflictuamos. No es la cantidad de conflictos, sino la calidad del conflicto. Entonces, a veces la ausencia de conflictos denota peligrosamente que está llegando a la relación indiferencia. Y eso fue lo que nos afectó en algún momento, ¿cierto? Nos llegó la indiferencia. De repente no tenemos conflictos fuertes, pero esa indiferencia sí fue minando nuestra relación. Para nosotros, para el mundo de afuera, éramos la pareja perfecta, ¿no? Es decir, no teníamos conflictos, llegamos a un estado de indiferencia donde él vivía su vida y yo mi vida, vivíamos juntos, pero cada uno con su mundo, ¿no? Entonces todo el mundo, cuando se enteraron que habíamos vivido un programa de ayuda, pues ustedes son la pareja perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a vivir sin conflictos, a ya no retarnos, a ya no tocar los temas para no entrar en Pasarlos conflicto, por ¿no? alto. Pasarlos por alto. Llegamos a una indiferencia donde ya llegó un momento, yo dije, oye, esto es lo que quiero para mi vida, esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí fue que empezamos a enfrentarnos, ¿no? Esto no es lo que yo quiero, Javi, siento esto, me siento así, siento que las cosas, que me engañaste, que no eres el hombre con el que me casé, ¿no? Es decir, las cosas cambiaron totalmente, las cosas no se daban como yo las esperaba, no se hacía lo que yo quería. Lo que pasa es Entonces, que la naturaleza humana nos hace evadir algo que nos daña, que nos genera herida. Entonces, cuando los conflictos son dañinos y los conflictos están enfocados básicamente a dañarnos, a crearnos herida, obviamente uno no va a querer tener conflicto. ¿Para qué yo voy a acercarme a mi pareja a tocar un tema si sé que en el fondo eso me va a dañar? ¿No es cierto? Eso es cuando uno asume un conflicto no saludable. Cuando el conflicto está enfocado básicamente a ver quién gana, quién pierde. Y ni siquiera nos enfocamos en tratar el tema que ha generado el conflicto. Cuando estamos invadidos de heridas, muchas veces por el trato que había en la relación en el pasado, eso es lo que domina en nuestra conducta. Nos dejamos invadir por esos fantasmas del pasado y pensamos que vamos a conflictuar de esa manera, ¿no? Aparte de lo que hemos heredado de nuestros padres, muchas veces vemos en nuestros conflictos lamentables experiencias que hemos vivido en el pasado con nuestros papás. A veces hemos sido testigos
de una relación no sana en nuestros padres y a veces vemos esa situación reflejada en nuestro matrimonio y pensamos que se va a repetir la historia. Entonces digo, ¿para qué me acerco? ¿Para qué voy a tratar algo si sé que en el fondo eso me va a dañar? Pero aprendimos de que no necesariamente un conflicto nos separa. Todo lo contrario. Un conflicto saludable, bien tratado y poniendo por encima la relación, en lugar de alejarnos, nos hizo acercarnos. Sí, y antes de que mi amada esposa, les haga una pregunta y entremos en conflicto, justamente has dicho algo muy importante, porque nosotros asumimos la palabra conflicto como algo agresivo, como algo bélico, ¿no? Como que estamos en guerra. Cuando la palabra conflicto o la oportunidad conflicto nos da la capacidad de poder renunciar a nuestros propios intereses para buscar un bien en común. Es más, buscar el bien del otro en vez del mío, como lo hizo nuestro Señor. Entonces, el conflicto es una oportunidad también de santificar y purificar nuestro amor por el otro. Hermana esposa. Un poco, nos compartían un poco de los conflictos, hablando un poco ya profundizando este tema, entrando un poco a la intimidad de su sacramento, de su hogar, de estos 29 años. ¿Qué conflictos ha tenido Javier y Paola que nos pueden compartir? Por ejemplo, nosotros venimos de familias que antes de saber todo lo que hemos venido aprendiendo, pensábamos que éramos familias muy parecidas, una convivencia parecida, costumbres parecidas, entonces que nos iba a ir súper bien, ¿no? Y convencido de que yo no iba a vivir lo que vivieron mis padres y que él no iba a vivir lo que vivieron sus padres, ¿no? Pero cuando llegamos al matrimonio, somos totalmente diferentes. Somos totalmente diferentes. Yo pensé que lo conocía al hecho al revés y no fue así, ¿no? Entonces, ¿qué conflictos? Desde que para salir a mí me gusta improvisar, oye, a ver, vemos dónde caemos, y él no, él le gusta saber a dónde vamos, a qué hora llegamos, a qué hora partimos, si paramos en el camino, no paramos. O desde que yo dejo la toalla, suelo bañarme, dejo la toalla y al rato ya la arreglo. Él no, él sale, se cambia, cuelga todas sus cosas, desde cosas tan sencillas a cosas, desde el trato con su familia de origen y el trato con mi familia de origen, que ya son cosas más complicadas, ¿no? Entonces, constantemente, porque pensamos diferente en todo. Como dice Paulita, los conflictos en realidad nosotros surgían por actos tan sencillos como la pasta de dientes, o sea, algo que... ¿Cómo la sacas? ¿Cómo sacas la pasta de dientes? Exacto, cómo cagar la toalla, hasta como dice Paulita, la forma del trato, asumir posiciones que nunca le habíamos dialogado, tomar decisiones sin haberlas conversado, dañarnos o, por ejemplo, conflictuar no sanamente, ¿no es cierto? Mi carrera, lamentablemente es una carrera de conflictos, soy abogado. Así que ya se imaginan cómo eran nuestros conflictos, ¿no es cierto? Yo argumentando, Paulita tratando de expresarme cómo se sentía ante una situación y yo argumentando que ese sentimiento no podría ella sentirlo en ese momento, ¿no? Entonces yo le volteaba la torta en ese momento, ¿no? Yo argumentaba demasiado y obviamente eso no era el conflicto que quería en nuestra relación, ¿no es cierto? Y lo digo la verdad y lo reconozco yo, en los conflictos era muy abogado, demasiado normalista y apelaba a esa habilidad que tenía para argumentar, para no escuchar a Paula. En realidad, en el fondo, no quería escucharla, ¿no es cierto? Porque no me gustaba lo que quería escuchar. Y llega un momento donde, cuando uno se casa, vive pues el proceso de la novedad, de la convivencia, de la alegría, todo eso, y no ves los defectos. Porque todos tenemos defectos, pues todos tenemos cosas diferentes. Entonces llega un momento donde la indiferencia ya nos invadió y donde te molesta. Me acuerdo ya, oye, mira, estás haciendo ruido al comer. Oye, voltéate, mira cómo estás durmiendo. Nunca había pasado. Nunca. Escuchó, Eso nos pasó a los 5 años de matrimonio, 4 años de matrimonio. Comenzó a Y escuchar me mis decía, si antes no ronquidos. escuchabas. Nunca los había escuchado antes, ahora los escuchaba, Desde ¿no? cosas así, ¿no? Entonces Si dije, algo está uno, pasando, ¿no? Algo está pasando. Y eso justamente es cuando no se tratan los temas. Cuando pensamos que algo que ha sucedido no nos ha afectado y lo dejamos pasar y vamos dejándolo y dejando y dejando y pensamos que la relación está bien porque no hay un conflicto, no lo hemos tratado.
pero en realidad lo estamos apartando, estamos metiendo la basura debajo de la alfombra, estamos dejando que la represa vaya acumulándose, estamos dejando que el caldero comience a hervir y no sabemos que al no tratar los temas y bajar la intensidad de lo que está comenzando a generarse en nuestra relación, eso va a explotar en cualquier momento. Y así pasaba, explotaba en nosotros con algo que no tenía que ver a veces absolutamente con la situación que se había generado y explotaba, ya se imagina, ¿no? ¿no Y es el cierto? confiar en que nosotros, bueno, llegamos a Rema con 8 años de matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde el 4.º año que nació nuestra hija, empezaron los problemas a acumularse más. Y yo siempre hablaba, siempre le decía, y él decía, no, como somos profesionales los dos, ¿cómo no vamos a poder solucionarlo? ¿No? El confiar que nosotros teníamos la capacidad, la autosuficiencia y olvidarnos de Dios, porque en ese momento yo decía, Dios, ¿qué quieres de mí? Te he servido desde los 13 años, siempre he trabajado para ti, ¿y por qué me castigas con este hombre? Yo decía, este es un castigo para mí, porque no es lo que yo te pedí, no es el hombre amoroso, detallista, porque todo cambió, en el proceso todo cambió, ¿no? Entonces, y el pensar que nosotros, él me decía, esto no va a ser un fracaso para nosotros, somos profesionales. Entonces, estuvimos 4 años luchándola, hasta que ya llegamos a un tope donde, bueno, vamos o mejor cada uno hace su vida, ¿no? Y el coger a nuestra hija, yo ya había hecho planes de irme al extranjero, ya solo tenía el miedo de que él, le decía a mi cuñado, él es abogado, me puede quitar a mi hija. Entonces él me decía, no me voy por nuestra hija. Era el trofeo que teníamos, ¿no? A ver quién se lo quedaba, ¿no? Justo has tocado algo importante, ¿no? Que justo antes de llegar a Rema, ¿no? Esos 8 años, definitivamente han habido muchos conflictos, muchas peleas, muchas heridas seguramente, propia de la convivencia. ¿Cómo es que resolvían ustedes esos conflictos? Y si tienen conciencia de qué patrones repetían, ¿no? En esos escenarios, antes de Rema. A ver, creo que el principal patrón era el salirse con el ganar, ¿no? Triunfador, El ganar. Esta vez se tratar hizo de lo que ganar, yo quise, ¿no? a como sea. Yo entré al matrimonio con mucho orgullo, ¿no? Y con palabras que siempre yo escuchaba en los matrimonios que yo conocía. El hombre no te puede pisotear, ¿no? Es decir, el hombre, tú eres igual o más que el hombre, tú no puedes permitir que te pisoteen, ¿no? Entonces yo llegué al matrimonio y dije, no, pues acá él no me va a pisotear a mí, ¿no? Entonces siempre tenía que hacer lo que yo quería, lo que yo decidía, y eso eran los patrones que se repetían, ¿no? Es decir, yo siempre quería ganar. Igual él, ¿no? Igual. Igual él. Igual. O sea, en realidad lo que hacíamos era tratar de vencer a como el lugar. El fin justificaba los medios, ¿no es cierto? Entonces la idea era salir triunfante, entre comillas, de un conflicto, que en realidad sí era una pelea que deslizaba pues calificativos, sarcasmo, utilizaba su familia de Ironías, mucha ironía. ironías, nos burlábamos. Entonces al final, en realidad, en teoría, a uno de los dos había ganado, pero no nos damos cuenta que la que estaba perdiendo era la relación, ¿no? Al final acuchillamos la relación y no nos damos cuenta de eso porque nuestro orgullo, ¿no es cierto?, nos hacía poner por encima de cualquier situación que teníamos que vencer en ese momento. No importaba a veces la situación que había generado el conflicto. La idea era ganar, la idea era triunfar. No importa si yo le hacía daño, si Paulita me hacía daño, si a veces nuestra hija era testigo de algunos conflictos. Tratamos de simular, pero nuestra hija sí se da cuenta que estábamos peleados. Nos invadía luego de un conflicto días de indiferencia sin poder conversar. Nos damos mensajes, palabras monosílabas, o a veces la persona que nos apoyaba en ese momento la usábamos, dile a la señora esto, dile al señor esto, y estábamos a medio metro, ¿no es No, y lo cierto? peor era que los conflictos entre nosotros los llevábamos a nuestra hija, ¿no? Sí, por ejemplo, habíamos quedado en tener un fin de semana organizado, vámonos aquí, vámonos allá. Conflictuábamos, no llegábamos a ninguna solución y ya no hay nada, no salimos. Yo salía con nuestra hija, él, y afectábamos todo el mundo, ¿no? Todo el mundo familiar, en ese momento creando una inestabilidad total para nuestra hija, ¿no? Escucharlos, Javier y Paula, me hace acordar mucho que definitivamente cuando los matrimonios se juntan, somos dos historias distintas, ¿no? La mujer tiene su historia, ¿no? Y el varón también, ¿no?
Y muchas veces las mujeres somos más idealistas, idealizamos que todo va a ser un poquito, Exacto. todo va a estar bien, todo va a a Vas a tener el matrimonio perfecto. Sí, hemos retrocedido también nosotros cuando también teníamos los 7, 8 años, también tuvimos nuestra crisis matrimonial. Bueno, ya han pasado muchos años de ello. Recuerdo que mi esposo llegaba y le encantaba ver televisión, ¡ay, la televisión! Y yo estaba como que haciendo cosas y yo decía, ya, ¿qué hora viene a acostarse? ¿No? Tenemos que ir a dormir, ¿no? Pero la tele, ¿no? La tele. Porque yo le decía, en el cuarto no se prende la televisión, por favor. Así siempre le decía, ¿no? No vamos a prender la tele, por favor, en el cuarto, ¿no? Entonces, eso tan pequeño llegó a que nosotros también podamos tener un momento de crisis y difícil, ¿no? Porque sí, fue la crisis, eso se volvió complejo, como dice, esa bolita que era tan pequeña creció y se desbordó, ¿no? Entonces, un poco preguntándoles ya directamente, ¿qué hizo que ustedes pudieran realmente decir, basta? Necesito que esto cambie mi relación, necesito cambiar esto y esta tregua tiene que parar, ¿no? Te voy a comentar, inclusive ya estando en el programa, continuaban los conflictos, ¿no es cierto? A pesar de que nos habían dicho ya, digamos, cómo tenemos que conflictuar, definitivamente a veces nos dejamos llevar. Y me acuerdo que en una de esas discusiones, ya estando en la dinámica del programa, yo esperaba, yo le había dicho algo a Pablita me contestó, yo estaba esperando que, yo a su vez le dije algo y esperaba que ella me contestara en ese momento. Y yo tenía preparada ya la respuesta, ya tenía preparada, decía ya, si me dice eso, yo ya sé dónde va a ir. Y en ese momento Paola, mi esposa, lo que hace es compartirme un sentimiento. ¿No se imaginan lo miserable que me sentí? En ese momento me sentí la persona más desdichada porque estoy viviendo ese momento y en ese momento dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿A dónde estoy yendo como persona? Me retiré del cuarto, me fui a una habitación y me quebré, pero no quería que ella me viera. No quería que ella me viera, porque todavía me invadía el orgullo, pero sí me hizo reflexionar de que si yo no hacía un cambio en ese momento, el esfuerzo que estábamos haciendo en el programa se abría el tacho. No llegamos a ningún puerto, no llegamos a ningún sitio. Y a partir de ese punto de quiera ver el cambio de actitud de mi esposa, dije, no, Javier, tienes que cambiar, tienes que tomar la decisión. ¿Me dice? O sea, yo sentía que Paola avanzaba más, pero no quería ver ese avance. Hasta que pasó esa circunstancia muy dolorosa para mí, y comenzó el cambio. Cuando dije, no, acá hago el cambio o sé que mi relación no va. Y obviamente veía a nuestra hija sufriendo en un matrimonio quebrado, ¿no? Ese fue el punto de quiebre en mi caso. No, dije, Javier, acá tienes que tomar una decisión y tomarla en este momento. No, pero para decidir llegar al programa, no, me costó. A mí me costó convencerlo 4 años. Entonces, yo creo que Dios te pone pruebas, te pone, es decir, te abre caminos como para decir, quédate aquí o sigue hundiéndote, ¿no? Con tus decisiones sigue hundiéndote hasta que tocamos fondo, ¿no? Y tocamos fondo por unos amigos externos, que no tenían nada que ver con nosotros, pero tocamos fondo y ahí fue que dijimos, bueno, continuamos con esta vida, seguimos haciendo sufrir a Jimena, tú sigues sufriendo, yo sigo sufriendo, o hacemos algo, ¿no? Cosas que hasta acá yo me voy. Entonces ahí fue que dijo, bueno, ok, vamos. Entonces así fue que llegamos al programa, ¿no? Para solicitar ayuda porque no queríamos. Es decir, seguíamos creyendo que solo podíamos manejarlo, ¿no? Yo le decía, busquemos ayuda, ok, no quieres el programa Rema, ok, vamos donde tú quieras, pero busquemos ayuda porque solo no podemos manejar esa situación. Entonces, tuvo que pasar un evento con terceros, extraños a nuestra relación, es decir, que no tenían nada que ver con nuestra relación, pero que nos hizo tocar fondo y ahí fue que tomamos la decisión, ¿no? Pues yo creo que Dios te permite estos dolores para que tú de esos dolores puedas sacar lo mejor y aprender. Entonces, ese dolor fue el que nos motivó y empezamos a vivir el programa. Que en el camino nos costó, sí nos costó, ¿no? Porque no es fácil. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de ser,
y tu pensamiento, pues, nosotros hemos vivido el programa de 30 años, una vida de 30 años como tú la manejas, tú decides, empezar a cambiar y ver que el bien no es para ti, que el bien no es para Javier, sino que el bien es para nuestra relación, no es fácil. Es un chip que tú tienes que rebobinar 1000 veces, ¿no? Bueno, escuchándolo a Javier y sobre todo compartiendo su emoción, lo que tú no querías hace unos años, pues hoy sucedió, ¿no? Hoy tu esposa te ve quebrarte y es parte de la vida. En realidad también me hiciste recordar ese momento cuando yo tenía esos conflictos, y no solo por el televisor, dicho sea de paso, ¿no? Sino por otras cosas mucho más relevantes también. Sin embargo, pues yo también me quebraba en silencio y yo iba a otro espacio que era un lugar donde yo le pedía ayuda a Dios. Mientras ella igual estaba ya convencida, ¿no?, que nos teníamos que separar, eh, y de pronto pues yo le pedía muchas cosas a Dios, ¿no? Y yo sentía en mi corazón que me había fallado, le había fallado a mi familia ya, ¿no? Y yo no quería repetir historias, yo quería hacer una historia nueva, una historia donde Jesús toque mi corazón y el de mi familia. Sin embargo, pues mi esposa estaba, como les digo, convencida, ¿no? Ya no me veía guapo ni alto. Dice ella luego que va a una misa, ¿no? Eucaristía, regresa y cuando regresa ya me ve en esa belleza de Dios, ¿no? Belleza de Dios, ¿no? Y desde ahí nosotros hemos retomado nuestro matrimonio, vivíamos en la misma casa, pero éramos dos seres extraños y que todo era monosílabo a las justas, en el mejor de los casos. Y cuando no, pues habían conversaciones más largas, siempre acababan en discusiones. Pero bueno, todo eso lo pudo sanar el Señor desde simplemente poder reconocerse que es importante quebrarse, porque el amor también invita a quebrarse, como lo hizo nuestro Señor. Él se quebró a sí mismo por nosotros. Y ese es el ejemplo que tenemos todos los días. Somos capaces de quebrarnos por el otro, ¿no? Y entonces en esa realidad, porque luego que se distancian y vuelven, ¿no? Se empiezan a mirar distintos, ¿no? Como le dije a mi esposa, me empezó a mirar bello nuevamente y hubo una conexión, ¿no? En el caso de ustedes, ¿cómo les costó esta conexión? ¿Cómo ha sido ese proceso? Cuando ya comenzamos en realidad eso tiene que ver mucho con la sanación, ¿no? Y cuando comenzamos a perdonarnos y comencé a perdonarme, ¿no es cierto? Ese vidrio, como tú dices, que a veces ve distinto a tu pareja. Yo me había enamorado de Paola, algo que me impresionó fue su belleza física, por eso es que cuando la vi dije, no, ella yo la tengo que conquistar, porque no sé cómo lo hago, pero tengo que llegar a ella. Pero cuando nos invade las heridas, como tú dices, y la veía distinta, ya no me gustaba. Y decía, pero ¿por qué si es la misma? El perdón, el proceso de perdón que trabajamos a profundidad me hizo nuevamente verla hermosa, ¿no? Como lo es ahora, hermosa, enamorado yo de ella completamente, y dije, bueno, ¿qué he hecho, no? ¿Qué estaba haciendo que no la he visto hermosa en estos años? Era yo que no me permitía verla, que no me permitía sanar, que no dejaba, con la ayuda de Dios, que ese muro que había construido entre ambos se destruyera de una vez, ¿no? Entonces, para mí el proceso del perdón ayudó enormemente para yo poder quitarme ese velo de heridas y de prejuicios que me había invadido y que había dañado nuestra relación durante años, ¿no? Para mí yo creo que fue pasito a pasito, ¿no? Desde las entrevistas, antes de vivir el programa, pasas por un proceso de entrevistas y desde darme cuenta de que la verdad no solo es mía, ¿no? De que él no era el desgraciado con el que yo me había casado, como dice Laura Bozzo. Sí, ¿qué pasa el desgraciado? Yo iba al programa convencida para que me dijeran, oye, sí, este es un desgraciado, ya no pueden seguir juntos, ¿no? Para que me den la razón. Entonces, desde las entrevistas empecé a dar cuenta que yo también me había equivocado, ¿no? Que nuestra relación había llegado a donde había llegado por responsabilidad de los dos y no solo de él. Entonces, el empezar a trabajar, el cómo escucharlo, el saber qué Claro, necesidades él tiene, el descubrir yo misma las máscaras que tenía, que me ponía para hacérmela fuerte, porque en casa de mis papás, mis hermanas se fueron muy jóvenes, se casaron, y yo quedé con la responsabilidad de la hermana mayor. Entonces, me tuve que hacer fuerte, porque mi papá cuando discutían, me decían, Paola, dile a tu mamá esto, Paola, dile a tu papá esto. Entonces, me convertí
sin querer en la persona fuerte que yo no era necesariamente, quería ser así. Entonces, el descubrir esas máscaras, el aprender a verlo como ser humano, ¿no? Y no como agresor, no solo como agresor, me permitió ir descubriendo. Yo entré a Rema convencida que yo ya no lo amaba, que yo ya no quería seguir con él. Estaba convencida de eso de de tanto sentimiento no presentado que tenía encima. Yo dije, no, yo no lo amo, ya no quiero seguir con él. Solo vivo el programa para que mañana más tarde nuestra hija no me reclame que no hice todo lo posible, que no quedara la responsabilidad en mis manos. Y desde la entrevista me empecé a dar cuenta que no era esa persona tan mala, que yo también había sido desgraciada, que yo también me había equivocado, que yo también lo había hundido. El saber cómo le gusta que lo escuche, el saber cuáles son sus preferencias. Todo el proceso nos permitió conocernos más, mostrarme a Javier como yo era realmente, ¿no? Y eso me permitió hacer ese quiebre y empezar a ver, oye, sí, es el hombre que yo amo, es el hombre que me enamoré, y Dios no nos pone cualquier persona en el camino, ¿no? Lo que pasa es que Dios no permite esto, perdón, me muero, no permite que nos casemos con alguien que no es, ¿no? Entonces yo decía, no, esto es, y el acercarnos a Dios, ¿no? Yo apenas empezamos a verlas, yo a sentir que las cosas no eran como yo las quería, me alejé de Dios. Dejamos de ir a misa, dejé de hacer mis oraciones, yo me alejé de Dios porque yo lo culpaba a él. Yo decía así, te doy acá y ¿tú qué haces, no? Entonces, el reconocer en Rema que ese fue uno de mis errores, alejarlo de mi vida, me hundió más, ¿no? Entonces, es el empezar mis oraciones, el conversar más con él, me permitió volver a encontrarlo, ¿no? Y volver a encontrar ese amor que yo siento por él. Lo que iba a decir es que cuando construimos una pared que básicamente está elaborada de orgullo, no nos permite ni amar ni dejarse, dejarse amar. Y eso es lo que pasaba con nosotros. Ni amábamos ni dejábamos que nos amara, ¿cierto? Entonces, cada uno en su esquina, tratando de hacer valer su posición y, como hemos dicho, a cualquier costo, ¿no? Y eso, la verdad, nos dimos cuenta, gracias a lo que vivimos, que no nos está llevando a ningún sitio. No nos está llevando a ningún sitio. Paola, Javier, todos estos conflictos que ustedes nos comparten, ¿no? Que han sido muy duros, todas estas heridas, ¿no? Que ustedes de alguna manera tenían, ¿no? ¿Cómo las llevaron a su pequeña hija? Porque quieran o no, esas heridas a veces uno las arrastra, ¿no? Y a veces los niños son los primeros que comienzan un poco a dar como señales de ello, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue todo ese tiempo con ella? Nosotros no tratábamos de discutir frente a ella, ¿no? Es decir, a pesar que ella se daba cuenta, yo era muy dura con ella, y Javi era el consentidor, ¿no? Mira, si íbamos, mira, con algo tan sencillo, íbamos a la bodega y ella decía, mamá, quiero esto, ya. No, pero también quiero esto. No, escoge una sola cosa. Esa es de Y, mamá. y el bodeguero le decía, espérate que va a venir con tu papá y te compras las dos cosas. ¿Te imaginas? ¿No? Entonces, llegamos a ese nivel, ¿no? A competir con ella. Después, otra cosa que nos llevaba a pensar mucho era, nos paraban felicitando en el colegio por la líder que era. Pero era una líder que se tenían que hacer las cosas como ella quería. Una líder equivocada. Entonces, ¿por qué? Porque ella aprendió que las cosas eran como mamá quería o las cosas eran como papá quería. Entonces, en el colegio nos paraban felicitando porque era una chica muy motivadora, muy líder, pero se tenían que hacer las cosas, sus amigas se tenían que comportar como ella quería. Gracias a Dios, después de Rema, las cosas han ido cambiando. Siempre ha sido muy, muy motivadora, muy líder mi hija, pero ya diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí empezamos a dañarla también, ¿no? Porque su conocimiento y su visión era, las cosas tienen que hacerse como yo quiero, pues como se hacen en casa como papá o como mamá. Un concepto importante que aprendimos es que transmitimos a nuestros hijos no solamente nuestras características físicas, nuestros genes, sino moldes conductuales, heridas del pasado, frustraciones, ¿no es cierto? Tipos de conflicto, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos sembrando en ellos heridas que luego, de repente, para ellos, nuestros hijos va a ser difícil sacar adelante. ¿Cómo podemos pretender que nuestra hija o nuestros hijos tengan una relación óptima cuando
ha sido testigo de conflictos en las que han estado llenos de insultos, de adjetivos. Es imposible. Estamos dándole moldes conductuales. Nuestros hijos van a repetir el molde. Van a repetir. Por eso cuando tuvimos la oportunidad nosotros en este programa de analizar las heridas que traíamos del pasado con nuestra familia de sangre, nos dimos cuenta que también eso influía en nuestro trato Que y nuestros mañana más conflictos. tarde ella iba a contar eso de nosotros, Entonces nos lo que dijeron, nosotros contábamos. cuidado, que cuando a sus hijos les toque compartir su experiencia con su familia de sangre, lo que va a decir es lo que ha vivido con ustedes. Entonces, Javier me preguntó a la pareja en aquel momento que nos ayudaba en el programa, me dice, ¿tú amas a tu hija? Sí, le dije, la adoro. Le digo, ¿cómo me haces esa pregunta? Bueno, me dice, Javier, si amas a tu hija, tienes que aprender primero a amar a Paula. A través de ese amor que le profeses, que le hagas a tu esposa, a tu pareja, vas a transmitirle el amor a tus hijos. Si quieres que tu hija o tus hijos crezcan sanos, ten una relación sana. Esa va a ser la mejor herencia que vas a poder darle a tu hija. Bueno, y eso es lo que le transmitimos ahora, ¿no? Un matrimonio no es una relación sin conflictos, ¿no? Es decir, que pese a los conflictos, el amor no se cuestiona, ¿no? Que pese a que un matrimonio es una lucha constante, es esforzarse, es tomar las decisiones no por el bien de uno, sino por el bien de la relación, ¿no? Entonces, y eso es lo que ahora a veces nos da mucho gusto que vemos que ella practica un poco con el enamorado, ¿no? Es decir, lo que ha visto en nosotros, ¿no? Conflictúan y todo, pero no se negocia, hay cosas que no se negocian, ¿no? Por ejemplo, nosotros el tema de la separación ya no es un tema que sale sobre el tablero, ¿no? Ya no, porque nuestro amor no se cuestiona. Lo que hay un problema, hay un desacuerdo, pensamos diferente, lo vamos a conversar, lo vamos a solucionar, pero no hay el tema, nos divorciamos, ¿no? O me voy de la casa, ¿no? Es un tema que yo, igual cuando lo escuché primera vez dije, ¿cómo es eso? A ver, dije, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, la pareja que nos oía en ese momento me dijo, a ver, pues, chicos, cuando tengan ustedes un conflicto, saquen la relación en ese momento de conflicto. Dije, a ver, que explícame cómo lo hago. Me dice, a ver, ¿cuál es un conflicto? Es una situación en la que cada uno tiene su punto de vista, ¿no es cierto? Ok, saquen en ese momento la relación, porque no tiene que ver nada la relación, saquen la relación del conflicto, traten el tema y regresen al conflicto. La relación no tiene que ver nada. O sea, no porque hay una diferencia entre nosotros, nos estamos dejando de amar. No tiene nada que ver la relación. La relación no tiene por qué dañarse en un conflicto. Un conflicto sencillamente es una diferencia de parecer, es una diferencia de opiniones y tienen que tratarla de esa manera. Me costó, yo soy muy racional y a veces ese tipo de conceptos uno no los asimila tan rápidamente y tan fácilmente, pero sí, lo puse en práctica y la verdad que nos ha servido enormemente. Cuando hay un conflicto, que los hay, porque Paulito y yo somos distintos en muchas cosas, ¿no es cierto? Pensamos distinto, sacamos a un costadito la relación. No tienen por qué afectarse la relación. Traten el conflicto, vean la diferencia, lleguen a una decisión, lleguen a la solución que les va a favorecer la relación, regresen al conflicto. El conflicto no tiene por No, qué. y el entender también que no necesariamente las cosas son como tú las quieres. Es decir, por ejemplo, yo soy mucho de, si hay un conflicto hay que solucionarlo en el momento, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no entendía el hecho de, espérate, que te baje la bilis, cálmate, entiende tu emoción y después anda, busca y dile, oye, a ver, nos sentamos a conversarlo, ¿no? Yo era mucho de perseguirlo ya, no, hay que conversarlo, hay que solucionarlo. Entonces ya los dos cargados no llegábamos a nada, ¿no? El entender que hay momentos, a pesar del conflicto, hay momentos que mejor decir, oye, espérate un momentito, amor, espérate, voy a calmarme, pero con el compromiso y amor. En la noche te voy, te busco y lo conversamos. Entonces, al Son entender herramientas eso, a mí que no, son herramientas que Rema nos ha dado y que nos ha permitido manejar todas las situaciones. evadir un tema temporalmente no es malo. El problema es cuando lo evades permanentemente, ¿no es cierto? Cuando lo evades permanentemente, lo que estás haciendo es a ingresar a lo que nosotros llamamos a una convivencia con una paz barata. Una paz barata es una paz sin conflictos, pero es una paz muy barata, porque no lleva de ti. estamos afrontando los temas que están afectando la relación. Entonces, la evasión saludable, la evasión no saludable, que es la permanente, es la que daña la relación. El tema es, como dijo Paulita hace un ratito, si hay algo que nos está invadiendo y somos conscientes que en ese momento, si lo tratamos, podía desbordar,
es válido en ese momento un ratito. Dejemos esto que baje, pero lo tocamos en la tarde, a más tardar mañana, en un momento oportuno, no permanentemente. Esa es una evasión saludable y a nosotros nos ha ayudado bastante. Gracias, Javier, Paola, de verdad que su testimonio enriquece bastante, ¿no? Desde todo lo que han podido vivir, todo lo que han podido afrontar, también de cómo el Señor ha puesto, ¿no? Ha puesto esa conducción para que ustedes realmente ahora, después de 29 años, ¿no? Estén aquí. Sí, y queremos pedirle también que se dirijan a nuestro público, ¿verdad? A todos los oyentes, a todos los televidentes, para que puedan hacerles una invitación respecto a Enciende el Amor 2025. La verdad, quisiera invitarles a todas las parejas, todas las personas, que esta es una oportunidad, es una bendición poder participar en estas experiencias. En cada una de ellas nosotros hemos aprendido y en esta oportunidad les aseguro que van a aprender enormes herramientas. Vamos a trabajar por la relación, vamos a trabajar por la familia, vamos a trabajar por el matrimonio y les aseguro que no va a ser en vano. Un matrimonio nunca lo sabemos todo. Siempre algo se aprende. Hay diferentes carismas, movimientos diferentes, y la idea es no que vengan a esto, vayan al otro, ¿no? Busquen y encuentren con cuál se identifican y que siempre van a aprender. Con los testimonios que escuchan, con los especialistas que vayan y repitan la experiencia que nosotros vivimos todos los años de sentir, mira, él se refería a mí, él me hablaba a mí, y siempre sacamos algo positivo, algo aprendemos y llegamos emocionados a contarle a nuestra hija, ¿no? Entonces, los invitamos a que aprovechen esta oportunidad que Dios pone en su camino y que compartan esta bendición con todos nosotros. Aprender, disfrutar y alabar. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, así como hemos hoy compartido el testimonio de Javier y Paola, muchos más testimonios podremos encontrar ese domingo 21 de septiembre en la Concha Acústica del Campo de Marte en el Enciende el Amor. Así que están cordialmente invitados. Porque tu relación importa, Enciende el Amor 2025. No te pierdas esta oportunidad de fortalecer y renovar tu relación. Adquiere tus entradas en Join Us o a través de nuestra línea telefónica. Porque tu relación importa. Enciende el Amor 2025.